Por favor, abran sus Biblias en la segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios y leeremos los versículos 1, el capítulo 7, versículos 1 al 8. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Admitidnos, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. No lo digo para condenaros, pues ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón, para morir y para vivir juntamente. Mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros. Lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados de fuera, conflictos de dentro, temores. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito, y no solo con su venida, sino también con la consolación con los que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté. Pero veo que aquella carta, aunque por algún tiempo, os contristó. Gracias. Han debido notar algunas diferencias en la lectura, es porque Katy tiene una versión levemente diferente. Ok. He escuchado y me he gozado en la exposición del sermón del domingo pasado, presentado por Andrés. Muchas gracias. Creo que varios de ustedes, y no todos, han escuchado eso. Y esa es la base para el desarrollo de este pasaje que hemos leído ahora. En el versículo 1, que es el que realmente vamos a considerar esta mañana, dice: así que, amados, puesto que tenéis tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que tenemos en el versículo 1? Es lo que en términos bíblicos se llama una exhortación. ¿Y qué es una exhortación? Es cuando una persona le habla a otra tratando de lograr que esta segunda persona escuche y haga lo que la primera le está diciendo. Es decir, que cambie su conducta, que mejore, que vaya adelante, que cumpla, que alcance, etcétera. Lo que quiere lograr el que está exhortando. Por supuesto, para que una exhortación pueda ser distinguida, tiene que notarse muy claramente quién es el sujeto. Perdón, tengo que interrumpir. No sabes cuánto me alegro de verte, Carmencita. Dios te bendiga mucho. Gracias. ¿Quién es el sujeto? El apóstol Pablo. Eso es muy fácil de ver. Pero luego siempre hay el peligro que nosotros que estamos leyendo el texto adoptemos la posición de toreros. ¿Qué hace el torero? ¿Qué es lo típico del torero? Esquiva, ¿no? Tiene su capa y engaña al toro porque le hace ir por donde no está él. Porque si el toro va por donde está él, lo cornea, ¿no? Entonces, el torero esquiva la corneada del toro. Y a veces, esa es la actitud que tenemos como receptores de la palabra de Dios.
la palabra nos va a llegar y nosotros hábilmente la dejamos pasar, ya que pase y no nos afecte. Entonces la pregunta es, ¿a quién le está hablando el apóstol Pablo? Y podemos, al esquivar, podemos decir a los corintios. Sí, a los corintios. Porque eran medios perversos y, o sea, no tenemos buena impresión de los corintios, especialmente por lo que hemos visto en la anterior epístola y en esta también, ¿no? Sí, a los corintios se dirige, pero en ellos a nosotros también. A ti también, a mí también. Así que, como vulgarmente se diría, no nos hagamos los suecos, ¿no? No nos hagamos los del otro viernes, como que no es con nosotros. ¿Con quién? No, conmigo es el asunto, contigo. Entonces, la exhortación tiene el sujeto, el apóstol Pablo, y tiene el objeto directo, ese es el acusativo, nosotros, ¿no? Nosotros, a nosotros nos está hablando. Y la exhortación necesita, para ser tal, un imperativo, es decir, un verbo en imperativo. ¿Cuál es el verbo en imperativo que tenemos en el versículo 1? Limpiémonos. Ese es el imperativo. Es el verbo limpiar, pero aplicado a nosotros. Además, tiene una forma especial que es reflexiva. ¿Qué es reflexiva? Ustedes deben creer que he estado casado con una señora profesora de gramática o algo así, por eso se me viene, pero ¿saben qué? No se puede hacer teología sin gramática. La gramática es el instrumento que nos permite discernir mucho de esto. Así que tengan paciencia, por favor. Vamos a utilizar un poquito de gramática y los que tengan problemas, yo les recomiendo, cómprense una cartillita de gramática o desempolven sus libros de la primaria y recuperen así algunos conceptos, ¿ya? Muy bien. Dice, limpiémonos, y yo les dije que está en forma reflexiva. Al respecto, hay dos posibilidades. Que el verbo esté planteado de forma transitiva. Transitivo es cuando el sujeto es uno y el objeto es otro. En este caso, la exhortación viene de Pablo y exhorta a nosotros. Ya, nosotros, entonces, somos los receptores. Pero el contenido de la exhortación misma incluye el verbo limpiar, y limpiar no está en forma transitiva. Es decir, no está implicando que tú vayas y limpies al otro. Limpiar a otra persona también está en la Biblia y también hay una instrucción de hacer eso, pero es en otro contexto. ¿Recuerdan? El Señor Jesús les dice a los discípulos que se acomoden porque les va a lavar los pies y les lava los pies. Eso es transitivo, ¿ya? Jesús lava los pies a los discípulos. Pero esto no es transitivo, es reflexivo, es decir, vuelve a sí mismo. Quiere decir, la acción del verbo está del sujeto hacia el mismo sujeto. En este caso, es un sujeto plural, corporativo, nosotros. El apóstol no les está diciendo a ellos, como podría ser, límpiense ustedes a sí mismos. No dice. Está usando
la primera persona del plural. Limpiémonos. ¿Por qué hace esto? Él está reconociendo que él necesita incluirse en eso. ¿Por qué? Porque inevitablemente todos nosotros interactuamos con los demás. Y en esa interactuación somos influidos, agredidos, inclinados por los demás. Si alguien te dice así en abstracto, ¿es buena la limpieza? ¿Qué dirás tú? Yo los conozco a varios de ustedes, ¿no? Y algunos de ustedes me parecen personas sobresalientemente limpias. Algunos de ustedes son casi exageradamente limpias. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Así que seguro que la mayoría de ustedes podría responder afirmativamente, sí, entiendo lo que es la limpieza y entiendo lo que es limpiar. Pero ahora recordemos que todo esto está hablando del tema espiritual. Y en el tema espiritual el asunto es más fácil de agarrar, ¿no? Es más difícil de agarrar, es más fácil de esquivar. Fíjense que la limpieza tiene que ver con algo que es una palabra que está más o menos de moda, ¿no? Dice, de toda contaminación. Uno de los temas que va surgiendo una y otra vez, emergiendo en las noticias, es la contaminación que sufre nuestro mundo a causa de la forma en que vivimos los humanos. Es decir, los animales, por lo general, no son agentes de contaminación mayor. Pueden contaminar algo, al final un animalito que se muere, contamina un tiempo, pero viene otro y se lo come y listo, se termina la contaminación. Pero los humanos contaminamos el planeta al punto que si sigue esto, según los científicos, vamos a destruirlo. En ese tren estamos yendo, destruir nuestro propio planeta. Y claro, ahí los ecologistas reclaman y hacen notar que cometemos ciertos errores, como por ejemplo beber algo en una botella de plástico y luego lanzarla por la ventana. Y listo. ¿Y qué nos importa? Pero yo creo que la gran mayoría de los que estamos aquí no hacemos eso, ¿no ve? No tiramos una bolsa nylon, la depositamos en el basurero, no botamos una botella, ¿no? Evitamos hacer eso. Así que yo creo que somos gente con cierta conciencia ecológica, está bien. Pero no es esa la preocupación del apóstol hablar en este momento, en este versículo 1 del capítulo 7 de 2 Corintios. Está hablando del tema espiritual y divide dos elementos que tienen que ser considerados. El primero, contaminación de carne, y el segundo, contaminación de espíritu. Y aquí necesitamos preguntarnos, a ver un momento, cuando dice contaminación de carne, ¿será que se refiere a una carne que nos contamina? En lo físico, ¿cómo es que la carne podría contaminarnos? Bueno, ocurre, ¿no? Que vas a un lugar, pides algo, un plato que contenga carne y después de un momento sientes que no está bien,
te han servido carne podrida y ya no comes, porque es insensato comer carne podrida, ¿no? La desechas. Okay. Eso es fácil de ver. Pero lo que estoy tratando de mostrar es que la carne, que es algo fuera de ti, te está contaminando. ¿Cuándo? Cuando te la comes, ¿no? Cuando la metes a tu boca. Está causando ese efecto dañino de la contaminación. ¿Se referirá a eso? ¿O se referirá más bien a que nosotros somos carne también? Somos espíritu, pero somos carne. Y hay un factor en nuestro propio ser que es nuestra carne. De eso habla muchísimo el Nuevo Testamento, ¿no? Habla de nuestra carne. Nuestra carne, ¿cómo nos podría contaminar? Entonces, ¿cuál es la parte contaminada por la carne, si ese es el caso? Recuerden, por favor, que en Gálatas, que es el siguiente libro que aparece después de 2 Corintios, o sea, si pasamos unas páginas ya estamos en Gálatas, ¿no? En el capítulo 5 encontramos que hay ciertos pecados de la carne. Y el apóstol Pablo cita, estos son los pecados de la carne. Y los que practican esos pecados de la carne, dice, no heredarán el reino de los cielos. Ahora entonces, he planteado dos posibilidades. La primera, que esté hablando de una carne externa o que sea nuestra propia carne la fuente de infección, de contaminación. ¿Para qué? Para nuestro espíritu. Muy interesante, ¿no? Todavía no hemos dado la respuesta, estamos planteando la pregunta, la incógnita. Bueno, pero además de eso hay contaminación propia del espíritu. El espíritu es contaminado. Y podemos hacer la pregunta otra vez. ¿Esto se refiere a agente externo a nosotros? Lo cual es posible porque los evangelios nos cuentan de varios casos de entes demoníacos, llamados espíritus inmundos o demonios, que estaban en personas y el Señor Jesús tuvo que expulsar a esos entes, a esas cosas, a esos demonios, porque causaban mal a la persona que poseían. Así que, ¿se referirá a eso? Tendemos a situar esos episodios con los demonios en los días del Señor Jesús, no en los días del Nuevo Testamento. Conste que el Antiguo Testamento no trata mucho ese tema de demonios, ¿no es cierto? A través de todo el texto del Antiguo Testamento hay muy poca mención a demonios. Es en los evangelios donde más se habla, salvo el evangelio según San Juan. ¿Han visto que en San Juan no hay liberación? No cuenta ni un caso de liberación. No habla de demonios. Habla del diablo, sí, eso sí, pero no habla de demonios. Bueno, solamente estoy mencionando eso para que consideremos posibilidades. ¿A qué se está refiriendo esto? Creo que nos va a ayudar mucho si seguimos leyendo el texto que dice, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y perfeccionando deriva del verbo perfeccionar y está en gerundio.
Y el gerundio responde a la pregunta ¿cómo? O sea, hay un imperativo, un verbo en imperativo. Ese verbo es limpiar, pero en imperativo es limpiando, reflexivo, nos, limpiándonos. Ese es el verbo. Si tú dices, ¿cómo? ¿Cómo nos vamos a limpiar? El gerundio nos dice de esta manera. ¿Cuál es la manera? Perfeccionándoos o perfeccionando la santidad en el temor de Dios. El cómo. Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Esa es la manera. Entonces, en algunas visiones equivocadas de la religión cristiana, la manera que se sigue es la ritual o ceremonial o sacramental. ¿Ya? ¿Qué es lo que hay que hacer? Tal vez ustedes han escuchado y hasta tal vez algunos de ustedes han practicado. Dicen, ay, en mi casa hay unos ruidos, vamos a ungir con aceite. ¿Para qué? Para que sea lo que cause los ruidos, ya no haya, porque el aceite es símbolo y tal, cosas así, ¿no? Esa es una forma de ver las cosas, la realidad, desde una óptica mágica. Hay ciertas ceremonias o ritos o palabras específicas que se pueden decir y entonces ya las cosas suceden. Pero aquí no está diciendo eso. Aquí está dando otra forma de proceder. Ese perfeccionando, que he dicho que está en gerundio, está diciendo, esta es la manera en que hay que lograr lo que nos está instruyendo, es decir, de limpiarnos. ¿Cómo limpiarnos? ¿Con agua bendita? No. ¿Con aceitito regado en la casa o sobre el...? No. Conste que la Biblia manda ungir con aceite a los enfermos. No estoy yendo en contra de eso, para nada. No, eso hay que practicar, por supuesto, pero aquí no está hablando de eso. Aquí está hablando de atender el problema que tenemos. Y el problema que tenemos es que no estamos limpios. El otro día vi un caso interesante. Había un canchón que están utilizando para lavar autos. Han construido en ese lugar unas rampas, como hacen en todos los lugares donde lavan autos, ¿no? En muchos de ellos, donde el auto sube y le da facilidad al que está lavando para manguerearlo desde abajo y los que necesitan aceitear y todo eso, ¿no? Bueno, muy bien. Entonces tiene las rampas y el auto está bien lavado, sequito, brillando, en algunos casos hasta le ponen esa pomada, ¿no? Adicional para que tenga brillo. Y el auto, después de ser lavado y atendido en todo, sale y en la parte externa del lugar ese hay un pequeño charco, pequeño. Y parece que no va a pasar nada, pero las llantas del auto en esa partecita, de alguna manera, retienen un poquito de agüita. Suciecita. Y con la velocidad del giro de las llantas, los costados del auto ahora ya están manchados, ya están sucios. Pero acaban de lavarlo. Sí. Pero una vez que un auto está rodando, es inevitable que hayan elementos extraños que
se pegan, que ensucian, desde insectos en el parabrisas, ¿no? Hasta barro o lo que fuere. Parece ser que los apóstoles no estaban conscientes de eso cuando el Señor Jesús les dijo que les iba a lavar los pies. Pedro le dijo: Señor, ¿tú quieres lavarme los pies? Claro que no. Yo tendría que lavarte a ti. Y el Señor, sin sonrisa en su cara, le dice: Pedro, si no me permites lavar tus pies, no vas a tener parte conmigo. ¡Ay, no! Entonces, no solo mis pies, por favor, mi cabeza, mis manos. Él quería sumergirse, ¿no?, en el lebrillo. No, Pedro, no se necesita eso, se necesita lavarse, porque al fin y al cabo ustedes ya están bañados, pero al venir han retenido el polvo del camino, así que eso hay que lavar y les voy a lavar. Todo eso es simbólico. Cuando vives te contaminas, inevitablemente. Así que periódicamente necesitas limpieza, todo el tiempo. Te quiero hacer una pregunta. ¿La persona que tienes a tu derecha necesita ser limpiada? Claro, sí. ¿Y la de tu izquierda necesita ser limpiada? Sí. ¿Y la de adelante? ¿Y la de atrás? Todos, menos tú. ¿No es verdad? Tú no necesitas, porque tú eres como Pedro. Los otros son los hediondos. Tú no. Y en cada uno de nosotros hay un pequeño Pedro que momentáneamente se siente autosuficiente y perfecto. Yo estoy bien, los demás son los que están mal. ¿Se acuerdan del cuento del hombre barbudo que comió queso? ¿Se acuerdan? No, es que no han sido niños ustedes. Un hombre con barba fue y comió queso y algo del queso le quedó en la barba, como suele suceder, ¿no?, con la comida, con los que guardan su barba. Y después de un poco dijo: qué extraño, todos huelen a queso. El queso está en tu barba. Eso es. Si percibes algo, necesitas comprender eso. Otra vez, tengan paciencia, pero es necesario. ¿Cuál es la exhortación? Limpiémonos. Hay mugres que cuando están fresquitas, simplemente con el agua de la manguera ya salen. Listo, no hay problema. Pero cuando dejas que se solidifiquen y se adhieran, ya es más difícil sacarlas. Aún en la piel, si ustedes han ido de caminata o algo y han tenido que embarrarse y cosas, a veces aquello que se adhiere a tu piel, luego sacas y te arde, porque es mugre que ya se aferró. Cuanto más tiempo pasa, más difícil es. Cosas de la carne, fáciles de ver. Cosas del espíritu, difíciles de ver, especialmente para el mismo sujeto. Por favor, todos los soberbios pónganse de pie. No se ponen de pie
Porque rara vez alguien está consciente de ser orgulloso, en el mal sentido de la palabra, es decir, soberbio, ¿no? ¿Tú eres soberbio? ¿Cómo pues? ¿No ves que estoy tan orgulloso de mi humildad? Es muy difícil de ver. Esa es la contaminación del espíritu. No nos damos cuenta. ¿Saben qué? Todos nosotros tenemos un cartel pegado, no en el pecho, sino en la espalda. Un cartelito que dice, soy la gran cosa. Algunos lo redactan en otras palabras, soy insustituible. Estos sin mí se mueren. Miren, la iglesia justamente es el lugar, es la entidad que nos permite revisar esto. En la anterior epístola, en el capítulo 11, pasando del 11 al 12, en el capítulo 12 se nos habla de los dones espirituales. Parte del asunto de los dones es algo muy, muy interesante. Los dones son dados por el Espíritu Santo de manera soberana, pero la soberanía está en el Espíritu Santo, no en la persona. ¿Ya? Es decir, tú no puedes decir, yo quiero tal don. Señor, si no me das tal don, ya, deshacemos el contrato. El Señor Jesús es el que da los ministerios. Con uno de los grupos SPS estamos estudiando el libro de Éxodo. Y le hemos puesto un poquito de atención a un personaje del Antiguo Testamento que es Aarón. Por si acaso el nombre no es Araón, sino Aarón. Aarón era el hermano de Moisés. El pasaje donde más se habla de este, que llegó a ser el sumo sacerdote, es para mal. Es el constructor del becerro de oro, ya del cual hicieron idolatría. Era realmente un personaje nefasto. Y todavía yo no entiendo cómo es que no lo mataron a palos los israelitas. Porque realmente merecía. Era el hombre que en ese momento podría haber dicho, ya tranquilos muchachos, ya Moisés va a volver y confíen en Dios, no hay problema, vuelvan a sus carpas, listo. Pero cuando el pueblo va y le dice, Aarón, no sabemos qué ha pasado con tu hermano, y ahora ¿quién nos va a guiar? Haznos dioses. ¿Cómo haznos dioses? Y Aarón cae en la trampa, quiere agradar al pueblo. ¿Saben que el pueblo es imposible de agradar? Pero él quiere agradarle y construye el becerro de oro. ¿Por qué hace eso? Su mente, en el fondo, su cosmovisión era egipcia. Los egipcios adoraban al buey Apis, entre otros dioses, ¿no? Así que qué de extraño tenía cuando él se ve necesitado de crear un dios, lo crea según el modelo que tiene, porque su mente estaba contaminada.
esa contaminación espiritual estaba en el centro mismo de su cerebro. ¿Qué necesitaba? ¿Qué habría necesitado él a tiempo para no hacer eso? Tendría que haberse limpiado. Tendría que haber renovado su mente. Tendría que haber perfeccionado la santidad en el temor de Dios. ¿Saben qué? El sumo sacerdote tenía un traje que está descrito en el capítulo 28 de Éxodo, con cada parte, ya cada cosita. En su sombrero había una placa al frente de oro que decía: santidad a Jehová. Santidad a Jehová. Aarón, haznos dioses. ¿Qué? Claro que no. Jehová es nuestro Dios y no se hacen ídolos, no se puede hacer imágenes ni cuerpos de adoración, nada. No, él nunca había renovado su mente porque nunca había perfeccionado la santidad en el temor de Dios. Hermanos, hay cosas que no podemos hacer por nosotros mismos. Sin el auxilio del Espíritu Santo, nosotros vamos a hacer barbaridades como Aarón. Necesitamos el Espíritu. Necesitamos la luz de Jesucristo. Necesitamos el agua de vida y el agua de limpieza. Necesitamos limpiarnos. No se trata de algo superfluo. No es algo cosmético, es decir, exterior. Es cuestión del corazón. ¿A qué punto llega esto? Al punto de cuestionarnos si somos o no. Porque en los versículos anteriores, el Señor Dios está hablando en la cita que hace de el Antiguo Testamento, diciendo a su pueblo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Y os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Si te pregunto ahora, ¿eres hijo de Dios? No tan rápido, no así, no superficialmente. Piénsalo un momento, medita, mírate. ¿Eres hijo de Dios? Si Jesucristo está en tu corazón, si realmente está en tu corazón, eres hijo de Dios. Entonces, inevitablemente necesitas prestar atención a la exhortación que nos da el versículo 1 del capítulo 7. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Oremos. Señor nuestro, estamos muy avergonzados delante de ti por nuestra jactancia y pretensión indebida. Nosotros queremos proclamar ahora que tú eres santo, solo tú, perfecto. Y quieres que nosotros nos santifiquemos, así que Señor, ayúdanos, guíanos. Por tu Espíritu, perfecciona en nosotros tu santidad. Por Jesús te pedimos.
en su santo nombre. Amén.